En esta sección esta tarde, porque vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre qué características podemos detectar en una relación tóxica. Vamos a hablar un poco también de esas consecuencias y sobre todo de cómo poder superar y salir de este tipo de relaciones tóxicas. Lo vamos a hacer con nuestra psicóloga Daida Hernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, efectivamente. Y además, sobre todo, y como siempre hacemos, vamos a dar unas claves para poder detectarlo y ver, ¿no? Esas a veces pequeñas cositas que no somos conscientes que sí están ocurriendo y estamos normalizando y tenemos que tener cuidado con esto. Pues bueno, como decimos siempre, hoy consejos muy importantes, papel y boli, no pierdan nota. Pero primero, como hacemos siempre, nos vamos a ir a la calle para preguntar a los canarios si en algún momento de su vida han sido víctimas o han sufrido una relación, han tenido una pareja que sea tóxica. Un equipo del programa ha salido en busca de respuestas y esto es lo que los isleños nos han contado. En mi vida no he tenido ninguna relación tóxica, gracias a Dios. Yo la suerte que he tenido es que no he tenido ninguna relación tóxica. Yo no, gracias a Dios. Sí que conozco muy cercano un caso de una relación tóxica. Una amiga que sí lo pasó mal realmente con la pareja que tenía. He tenido personas muy cercanas que lo han experimentado y ha sido duro. Tardó en salir porque no se daba cuenta. Te das cuenta muy tarde. Sí, luego sobre todo son las consecuencias, que al fin y al cabo se lo come la otra persona, no quien lo hace. Pues bueno, ya vemos que no es para nada complicado encontrar una persona que haya sido víctima de una pareja tóxica, que haya sufrido una relación tóxica. Muchas veces decimos, conozco una persona y en verdad estamos hablando de nosotros mismos. Al final es una cosa que está muy normalizada y que está a la orden del día en la sociedad. Desde luego. A veces es que no somos conscientes de que estamos en ella, ¿no? En una relación difícil, vamos a decir. Y a veces también la palabra tóxica parece como que nos genera una sensación un poco extraña y bueno, no deja de ser una relación también de maltrato. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar, Daida, poniendo la información que traemos hoy preparada sobre la mesa y como siempre vamos por la base, una definición clara y sencilla. ¿Cómo podríamos definir una relación tóxica? Una relación tóxica es aquella en la que nos encontramos y la mayoría de las veces nos sentimos incluso mal, tenemos una serie de emociones que nos indican que algo está pasando y sin embargo continuamos en ella porque, bueno, pues veremos ahora las razones que podemos tener, pero a veces incluso es que es algo tan sutil que ni siquiera somos conscientes de que algo está ocurriendo. Nos bajamos con esa lista de características, Daida, de este tipo de relaciones sentimentales. Se pueden detectar por una serie de características, de aspectos. ¿Cuáles son los principales en los que podemos fijarnos para saber que podemos estar siendo víctimas de una relación tóxica? Cuando estamos inmersos en una relación tóxica hay una desigualdad en el trato, no estamos en igualdad de condiciones, tenemos incluso miedo a la reacción del otro cuando pues tendríamos que estar en una relación de seguridad. Una de las partes invalida a la otra parte, ya sea conductualmente o emocionalmente, y también detrás hay como un miedo a dejar la relación por miedo a la soledad o al abandono. Solemos tener también sentimientos de culpa constantemente, no sabemos exactamente por qué muchas veces. Incluso son personas que anulan a la otra parte, ¿no? Que hay como una anulación en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la vida de la persona. Y además, normalmente esa persona ejerce un control bastante, vamos a decir, absoluto con respecto a su pareja. Bueno, al final, cuando nos estén prácticamente encarcelando, cuando sintamos que una relación de pareja se convierte en estar en una cárcel, ahí es cuando podemos detectar que estamos ante una relación de estas características. Y aquí juega un papel muy importante un concepto que es los celos. Los celos tienen mucho que ver también en ese tipo de relaciones. ¿Cuál sería la definición clara de qué es esto de los celos? Efectivamente, antes de empezar con los celos, esta cárcel que tú comentas, a veces nuestro cuerpo es muy sabio y si notamos sensaciones que tenemos que hacerle caso, si tenemos ansiedad cuando estamos con esa persona, pues ahí no es, ¿no? Los celos desde luego que juegan un papel importante y es que los celos en sí son una emoción que no es una emoción mala en sí, ¿vale? Tiene que ver, dependiendo de la graduación que tengamos, los celos es un miedo a perder a la otra persona, ¿vale? Hay algo que está amenazando esa relación y surge esta emoción. Pero en principio, de una manera equilibrada, no tendría por qué ser un problema, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los aspectos que determinan o que denotan cómo es el comportamiento de una persona
que es celosa, esos celos patológicos que podríamos llamarlos de esta manera. Efectivamente, como comentábamos, cuando esos celos pues no tienen esa emoción, se nos desborda, ¿no? Y empieza a ser unos celos patológicos, pues la persona empieza a preguntarte por todo, ¿no? Es como preguntas excesivas por lo que dice la otra persona, por lo que hace, incluso por lo que no dice. Quiere tener un control demasiado, ¿no? Un control excesivo sobre el otro en sus conductas, en sus rutinas. Cree que los celos además están justificados, es esta frase de tengo celo porque te quiero, ¿no? Y no es verdad, los celos no son amor, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay un chantaje emocional y presión. Se impone pues esa actitud más dominante, donde la otra persona casi que se siente un poco atrapada en esa actitud. Además trata de cambiar un poco la imagen de la otra persona, la forma de vestir, la forma incluso a veces de ser de la otra persona. Y de repente, hablábamos antes de la culpa, hay unos enfados repentinos donde pues no tienen sentido y la persona lo hace de forma tan firme que hasta acaba sintiendo que has hecho algo malo, ¿no? Un poco por ahí, o sea, al final es componerte de una manera insegura porque crees que vas a perder a otra persona y crees que la manera de no perderla es amarrarla y al final estás haciendo totalmente lo contrario. Efectivamente. Ahora, para explicar de manera visual, voy a pedir que nos entren unos recipientes con agua porque vamos a hacer un pequeño experimento para explicar cómo se comportan, muchas gracias Carlos, cómo se comportan las relaciones tóxicas. Por el empaño creo que es agua caliente, agua fría, vamos a ponerlo así, lo tenemos por aquí. Y lo que voy a hacer es echar una gotita de tinta en cada uno de los botes para ver cómo se comporta y explicar un poco la diferencia entre esas relaciones tóxicas agresivas y otras que se camuflan un poquito mejor. Vamos a ver lo que pasa. Claro, vamos a pensar que esta tinta pues es esa sensación, esa toxicidad, ¿no? Y podemos ver que hay como dos tipos de relaciones. Una que es más sutil, ¿vale? Que cuesta mucho más detectar. Otra gotita más. Porque de entrada pues parece que a veces hay momentos en los que dices, uff, aquí no entiendo lo que ha pasado, no me siento bien, pero después hay otros momentos más de luna de miel, por así decirlo, y están muy mezclados. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones que se tiñen mucho más rápido, ¿no? Que de repente los ves y dices, Dios mío, me veo atrapada desde el principio y es mucho más evidente, ¿no? Hemos podido comprobar cómo en este caso la toxicidad, esa gota de tinta ha llegado al fondo mucho más rápido. En este caso todavía no ha llegado al fondo, pero poco a poco sigue tiñendo el líquido transparente en un primer momento, el líquido puro, y finalmente el resultado, pasado un tiempo, seguramente al final de la sesión podremos comprobarlo, el resultado en los dos recipientes va a ser el mismo, el agua va a quedar completamente teñida de negro. Totalmente. El peligro es que normalmente en este caso en el que la tinta es un poquito más sutil, va poco a poco, es menos evidente y por lo tanto nos va a costar mucho más detectarlo y vamos a normalizar mucho más cosas. Sin embargo, como tú dices, el resultado va a ser el mismo, que es que esta persona nos está haciendo daño y nos vamos a dar cuenta ya cuando está totalmente teñida la relación, cuando hay una relación muy, muy tóxica y nos va a costar mucho más salir de ahí. Te iba a preguntar de una manera muy resumida para pasar a lo siguiente, Aida, ¿cuáles serían las secuelas emocionales o psicológicas que podríamos sufrir siendo víctimas de una relación de estas características? Estas personas normalmente también tienden a aislarte, ¿no? Entonces hay varias secuelas. Una tiene que ver con esta parte social y familiar, incluso de apoyo, donde tú te sientes más sola o más solo. Hay otra de emociones, la soledad tiene mucho que ver también con la tristeza, entonces empiezas a caer pues, en un estado de tristeza que no entiendes y además, sobre todo, una de las cosas que más mina en este tipo de relaciones es la autoestima. Y veremos que a largo plazo, personas, porque esto nos puede pasar a todos, no es que nos pase a unas personas determinadas, sino que a todos nos puede pasar, sobre todo en este tipo de relación donde la toxicidad es muy sutil, que podemos acabar personas con una autoestima tremenda y de repente nos vemos hundidas y no sabemos cómo salir de ahí. Bueno, pues en este punto es donde vamos a poner el foco en las soluciones y en cómo superar una relación tóxica, una relación de estas características. Y como podemos comprobar, lo que decíamos,
se ha teñido por completo el líquido transparente, prácticamente ya los 2 botes es negro porque la toxicidad se ha apoderado de la persona víctima. ¿Cómo podemos superar esta relación tóxica y salir de ella? ¿Qué consejos nos daría? Pues mira, lo primero es darnos cuenta de que estamos en ella, que es algo bastante difícil, buscar apoyo en nuestro entorno, porque una de las cosas, de las características, como decíamos, es que nos vamos aislando, entonces tenemos que volver a buscar ese apoyo familiar y ese apoyo social. Hacer caso de nuestras emociones. Si nosotros estamos en una relación donde nuestro cuerpo nos está diciendo que algo está pasando, vamos a intentar poner el foco ahí y darnos cuenta de que algo no va bien y no pasar por encima de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, tomarnos ese tiempo personalmente para poder darnos cuenta, terminar la relación, que esto es de las cosas más difíciles que solemos ver porque la persona continúa durante mucho tiempo a pesar de encontrarse mal, no llegar a acabar en una depresión, por ejemplo, por este tipo de relaciones, que también es complejo, y sobre todo que nos cuesta mucho pedir ayuda profesional. Un psicólogo nos puede ayudar a poder trabajar todo esto de forma progresiva, a trabajar pues todo eso que hemos ido perdiendo, porque la persona se siente que se ha perdido totalmente y que ya no sabe ni siquiera quién es. Una frase que yo creo que también resume muy bien esto: no todo es querer. Hay que querer, pero querer bien. Hay que querer bien. A veces... Que es lo más difícil del mundo, querer bien, aprender a querer bien. Totalmente. Se han dicho muchas cosas y se han hecho muchas cosas en nombre del amor. Efectivamente. Pues Aida, con toda esta información, este experimento que, si quieren, podemos volver a comprobar que ya se sigue diluyendo esa toxicidad, pero que prácticamente pues ya se ha apoderado de los 2 recipientes. Vamos ahora con las preguntas que nos han hecho llegar los telespectadores a la redacción de Ponte al Día sobre el tema que nos ocupa esta tarde. Y la primera dice así: se autoconfiesan, soy una persona celosa, ¿cómo puedo superar mis inseguridades y dejar de serlo? ¿Hay una receta para esto? ¿Los celos se pueden curar? Claro, yo diría que detrás de esos celos probablemente hay muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la autoestima, que volvemos de nuevo a ello. Hay una base probablemente de apego que no es seguro, no sabemos exactamente cuál, pero tendríamos que trabajarlo. Yo le diría que fuera a un profesional, porque sí que podemos, tener pequeñas pautas para trabajar nuestra autoestima. Al final no tiene que ver con lo que hace el otro muchas veces, tiene que ver con cómo yo percibo la realidad y cómo yo me estoy sintiendo, pues por las experiencias que haya tenido. Si a lo mejor he tenido relaciones donde me han engañado y me han traicionado, pues a lo mejor puedo tener esa tendencia más a los celos, pero tendré que trabajar en mí, ¿no? En qué es lo que me está pasando, por qué me viene esto, o a veces también los celos sí son fundamentados y la otra persona hace cosas que a lo mejor son las que me están haciendo daño, ¿no? Entonces, a veces parar simplemente, darnos cuenta de dónde está el problema y trabajar en ello. Pues Hernández, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí esta tarde, por compartir con nosotros tu conocimiento y por ayudarnos pues a tratar un tema tan importante como este. Y yo el consejo que le voy a dar a los telespectadores que están en casa es que aunque ustedes no sean pareja sentimental, pero que se fíjen un poquito en lo sana que es la pareja profesional que hacen ustedes y cómo se llevan y demás. Oye, porque la verdad ahí no hay toxicidad ninguna, eso lo puedo asegurar yo. Y cualquier cosita se habla, pero no ni celos ni problemas. Para nada, a la vista está. Gracias, claro Carlos. ejemplo. Gracias, Gracias. Daida. Y nosotros a esta hora...